Bueno, regresamos con Lima Gris por Nacional TV. Tenemos como invitado a Gonzalo Alegría. En el primer bloque estuvimos conversando sobre la gestión de Pedro Castillo, sobre estas irregularidades en el Ministerio de Trabajo, donde esperemos que exista una respuesta pronto de la ministra Betsy Chávez. Y también en este bloque queremos hablar sobre el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional. Nos preocupa mucho el Ministerio de Cultura porque nosotros somos un medio que ha hecho un seguimiento desde que el Ministerio de Cultura nació, ¿no? Dentro del gobierno aprista, con esta inauguración que hizo el expresidente Alan García. Recordar que en el gobierno de Alan García, eso que yo no soy aprista, pero es curioso y es bueno hacerlo recordar, 3 instituciones se crearon: Casa de la Literatura, el Ministerio de Cultura y el Gran Teatro Nacional, ¿no? Curiosamente. ¿Y qué hicieron los otros presidentes? Esa es otra pregunta también. Pero Gonzalo, este ministerio ya tiene más de una década, ¿no? Para mí, por lo menos, sigue siendo un holograma en la avenida Javier Prado. Lo digo holograma porque no hay resultados, no hay un impacto social en la población. Y eso preocupa, ¿no? Se prometieron bonos también en pandemia y Contraloría intervino porque todo era dedo. Al final los bonos no se sabe en qué quedó ese tema hasta ahora. Y los artistas están olvidados, escritores olvidados, ¿no? Solamente el Ministerio de Cultura se acuerda cuando alguien muere y aparece ya no un ministerio, sino un centro de sepelio, ¿no? Porque para eso esa utilidad ha terminado siendo. Y eso también uno se pregunta, ¿pero qué está pasando acá? Bueno, Gonzalo, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo ves estos 10 años en el Ministerio de Cultura? Mira, una cosa muy triste es que el Perú tiene unos artistas extraordinarios. No lo digo porque mi padre haya sido escritor, pues Ciro Alegría, el autor del Mundo de Sancho Ajeno, sino porque por el privilegio de ser hijo de Ciro Alegría he conocido a todo el mundo. Yo conozco pues a Mario Vargas Llosa, a Bryce y tu madre, también Dora Barona. Y Dora Barona también, que estaba muy metida en el mundo editorial y en el mundo del Abdaiki, en el mundo de todo lo que es la estructura de la industria. Tanto es así que se llegó a hacer una película que a mí no me gusta mucho, la calidad no fue muy buena, pero de los perros hambrientos en tiempo de Velasco, por ejemplo. Siempre estuvimos activos en el tema cultural. Y la pena es que el Perú es supercultura, quiere decir, estamos hablando de un país que por densidad cultural, fíjense, ya es el cuarto del mundo. Quiere decir, el primero por número de etnias y por población, entonces China. República Federativa Rusa, el segundo. Tercero, la India. El cuarto está México, perdón, ahí queda México. Y el quinto es Perú. Imagínate. Pero Perú es pequeñito. Quiere decir, por que tengan ustedes una idea, Rusia es 14 veces y medio el Perú. Y casi que lo estamos igualando. ¿Por qué? Porque tenemos 67 etnias, 47 lenguas. Nos sobra cultura por todas partes. Y el problema es que nuestros gobiernos no nos han permitido un marco tal que la cultura te debe comer. Ese es el problema. Quiere decir, tú dices, ¡oh, Chabuca Granda, Chabuca Granda! Bueno, Chabuca Granda ganó mucha plata fuera del Perú. Yéndose a cantar a Argentina, yéndose a cantar a México. La misma Mazuma, ¿no? La misma Mazuma. Y Mazuma se quedó a vivir en Broadway, ¿no? Se quedó en Estados Unidos. Y entonces tenemos un problema real, porque si tú dices, bueno, ahora ya no, pero ¿y Juan Diego Flores vive en el Perú? No vive en el Perú. Ahora, eso no quiere decir que porque un gobierno haga esfuerzos eso va a cambiar rápidamente, tampoco. Pero sí es cierto que, por ejemplo, nuestro marqués de Vargas Llosa está nacionalizado español y el rey de España lo hizo marqués. ¿Por qué? Para que se quedara, porque gana tanta plata con los libros y con las películas y las cosas que hace, que es una fuente de ingresos tributarios también. Entonces, aquí el gobierno es tonto, porque fíjense, Estados Unidos, del 15 al 16% del Producto Bruto Interno de Estados Unidos es la cultura. Claro, nadie lo va a igualar, ¿no? Porque solamente Hollywood es una máquina de matar. Te sacan una película de cualquiera de estos héroes de Marvel y ya ganan miles de millones de dólares. Pero es cultura, es cine. Y también tiene las grabaciones, que ahora ya ni discos son downloads, y las canciones, y la televisión, y las series de televisión. Netflix es de Estados Unidos. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Venden cultura. Y hacen un montón de plata vendiendo cultura. Yo quiero solamente cerrar la idea siguiente. Hay una mujer en Inglaterra que es la segunda más rica de Inglaterra. Solo la reina de Inglaterra es más rica que ella. Y se llama Rowling. Bueno, esta mujer se moría de hambre porque se divorció de un portugués que le pegaba. Y se emborrachaba y le pegaba.
y se llevó con su bebé hecho un desastre a Londres, le dejó el bebé a las autoridades para ponerse a buscar trabajo y estaba deprimida. Se puso a escribir. Y en un callejón, estando medio borracha después de haber tomado un café irlandés, ve a un muchacho atravesar la pared en un callejón cerrado. Y ese muchacho con lentecitos Empezó la historia. empezó a escribir una historia que al final las editoriales no la querían. Porque decían, esta es una historia de brujería que parece para adultos, pero es para niños, Muy es para jóvenes. Entonces, ¿para qué público ha escrito usted? Este libro no se va a vender. No lo Hasta recibe. que hubo un valiente que dijo, te voy a hacer 1000 ejemplares, que eso para Inglaterra es una miseria. Y vendió los 1000 ejemplares en 2 días. Y Y fue un empezó a fenómeno. hacer, y fue un bestseller espectacular, y conocemos todos a Harry Potter, pues, que ha hecho que esta mujer sea la segunda más rica en Inglaterra. ¿Dónde paga sus impuestos? ¿Dónde genera la riqueza? En Inglaterra. Así es. Entonces, el que dice que la cultura no da de comer es porque no tiene ni idea de la potencialidad de la cultura. Gonzalo, estás hablando prácticamente de industrias culturales. Exacto. Es decir, y las industrias culturales está demostrado que en muchos países de Europa, incluso en Latinoamérica, incluso Colombia, que está cerca, Argentina, es decir, tienen industrias culturales, ¿no? En cine, por ejemplo, en literatura. Las Y editoriales, las los libros, editoriales. en Colombia. Y está demostrado que las industrias culturales alimentan al PBI. ¿No? Claro. En Francia, por ejemplo, es increíble, ¿no? Le gana incluso un poco a la industria automotriz. Pero aquí en el ministerio está todo ya reglamentado. Hay manuales de procedimientos, están las industrias culturales, está el Viceministerio de Interculturalidad, Patrimonio Cultural, todo está hecho, están los profesionales del ramo. ¿Por qué no funciona? Muy buena pregunta. Eso tiene una respuesta aristotélica. Aristóteles decía, no me cuentes más de tus conceptos, de tus pensamientos, cuéntame de tus decisiones y de tus acciones. Yo te voy a conocer por tus obras, como digo, por tus obras te Iguales. conocerán. Entonces, aquí tenemos un problema de fondo en el Perú, que es que el Ministerio de Cultura no tiene proyectos. El Ministerio de Cultura está tan mal que está pasando el Bicentenario y yo le pregunto a los ciudadanos, le pregunto a ustedes, ¿qué han hecho? ¿Qué ha habido por el Bicentenario? 2 tonterías, no ha habido nada. Sí. Pero habiendo tenido presupuestos, habiendo tenido todo, no han ejecutado sus proyectos. Entonces, Aristóteles decía, scopus, que por cierto es una expresión griega que se usa para los investigadores, significan tus metas de proyecto. Tú tienes que tener objetivos, metas y convertirlas en proyectos y ejecutarlas. Si no ejecutas el proyecto, si tienes el presupuesto y no haces nada. Claro. Bueno, Gonzalo, es un desastre. disculpa que te corte, Sí. pero también hay que recordar que se crearon comisiones especiales por el Bicentenario, comisión del Congreso, comisión de la PCM, comisión del Ministerio de Cultura, y no ha hecho nada. Ahora, hay otra cosa que me preocupa también, porque esto ya se ha hecho constante, ¿no? Hay muchos personajes que han llegado a tener puestos claves en el Ministerio de Cultura, como jefe de la biblioteca, directores, viceministros, etcétera, que han cometido pues cosas irregulares y también han tenido gestiones desastrosas, ¿no? Por ejemplo, quiero recordar esta investigación que ha hecho Contraloría a la gestión de Soneira y donde señala precisamente una contratación irregular. Y lo que dice Contraloría, voy a volver a repetir, es que las presuntas irregularidades en la contratación del servicio especializado para el desarrollo de estrategias de gestión del Sistema Nacional de Bibliotecas en el área usuaria elaboró el requerimiento mencionando el nombre del proveedor. Sometió en efectuar un estudio de mercado nacional beneficiando presuntamente a un proveedor extranjero, quien no cumplió con acreditar los requisitos establecidos en los términos de referencia, lo que afectó el correcto funcionamiento de la administración pública y puso en riesgo la finalidad de la contratación. Estamos hablando del contrato que hizo el señor Ecioneira, porque él mismo lo firmó. ¿A quién contrató Ecioneira para que haga este trabajo? A su amigo chileno, el señor Oyarzún. Gonzalo Luis Oyarzún. Entonces, lo dice Contraloría, nosotros en su momento lo denunciamos y también denunciamos 4 robos en 2 semanas en la Biblioteca Nacional. Eso también se sigue investigando. Entonces uno dice, ¿por qué hay gente que protege a estos personajes? A pesar que son cuestionados, y ahora con documentación y una investigación de un órgano del gobierno, nos decimos, ¿por qué hay personajes que son protegidos? Porque la actual jefa de la Biblioteca Nacional, que es la señora Vergara, Fabiola Vergara,
Se le recomienda, incluso Contraloría le recomienda que realice, ¿no? Con la finalidad de que disponga y implemente las acciones que correspondan. Y nos preguntamos qué acciones ha ejecutado hasta el momento. ¿Por qué? Porque el día de ayer, y esto lo menciono porque el día de ayer el Colegio de Bibliotecólogos del Perú sacó un comunicado reclamando lo mismo. ¿Cuál es, señora Fabiola Vergara? Las acciones, ahí tenemos el comunicado que usted ha implementado sobre este caso puntual, sobre la contratación a dedo del señor Ecioneira al el señor de nacionalidad chilena Oyarzún. Entonces, Gonzalo, la pregunta es, ¿por qué se blinda a personajes que cometen ese tipo de cosas? Bueno, yo creo que obviamente yo parto de lo que ustedes me comentan, ¿no? Pero yo creo que es un grave error político el blindar o el obviar problemas. Yo creo que la gestión política pasa por hacer mucho. Digamos, tú haces 100 proyectos y tal vez cometes 2 errores o 3. Claro que sí. Ahora, lo patético en nuestro caso es que en el Perú hacemos muy pocos proyectos, casi no hacemos nada y para colmo cometemos errores igual, con lo cual es terrible, ¿no? Pero la administración pública debe hacer mucho, trabajar mucho y hacer mucha gestión y hacer muchos proyectos. Y si en alguno de esos se ha cometido errores, 2 o 3, se debe castigar a esos errores, ¿no? Entonces yo no tengo la documentación ni nada, pero según tú lo cuentas y por lo que estoy viendo está muy bien sustentada y entonces sería muy importante que sí se tomaran las medidas pertinentes. E igual también todo el tema de la Biblioteca Nacional, justamente algo que duele es que se perdieron cosas muy importantes en la sede de Abancay. Así es. Y es la gente de Abancay la que ahora está gestionando toda la biblioteca. Entonces, claro, suena tan feo porque dices, Dios mío, pero si justo Abancay es donde se perdían muchas de las cartas o documentos antiguos, libros importantes. ¿Cómo es que estamos en esta situación? Entonces, aquí el tema está muy claro. Para que el país funcione, tiene que hacer cosas, hacerlas bien, y cuando algo se hace mal, corregir o castigar. Porque si no es así, el país nunca va a salir adelante. Entonces, eso sí es un ruego que debemos hacerle al presidente Castillo, que es como un maestro de colegio, que cuando te sabe la lección te pone buena nota, y cuando no la sabes te castiga, te dice está mal y te jalo y además vete al rincón castigado, ¿no? Tienes que sentir cuando lo has hecho mal que hay un castigo debido y cuando lo has hecho bien hay un premio. Entonces, lamentablemente, la gestión pública en el Perú ha perdido el norte y son camarillas, grupos de personas enquistadas que se apoyan entre ellos y hacen cosas raras entre ellos. Entonces, por ahí tiene que empezar un gran cambio. Gonzalo, es verdad, hay camarillas, es inevitable, el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional, incluso el Archivo General de la Nación. Hace 2 semanas conversamos con la presidenta de la Asociación de Bibliotecólogos, la señora Macaria Isela, y conversamos algo interesante. De manera personal comentamos sobre la biblioteca hoy llamada pública, que era la Gran Biblioteca Nacional, que era un espacio donde todos desde niños hemos visto crónicas añejas, nos hemos formado leyendo con tarjetitas, era un local realmente cálido, histórico, y después pasó a la avenida Javier Prado, esta biblioteca que es algo tecnológica. En realidad hay mucha gente ortodoxa que no conecta con esta nueva biblioteca llamada Nacional de San Borja. ¿Qué opinión te merece? ¿La biblioteca pública merece estar confinada en la avenida Abancay como un anexo? Es que justamente el proyecto que yo había ofrecido al ministro de Cultura y que no sé por qué razón pues no llegó a concretarse con Pedro Castillo, fue que debíamos hacer una biblioteca universitaria y técnica para que las universidades del Perú todas unieran presupuestos al presupuesto de compras de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional tiene un presupuesto de compras de libros un poco ridículo porque no llegamos a más de 2 millones de soles al año, pero fíjate, son 2 millones. Tú vas a una biblioteca de la Universidad de San Antonio Abad en el Cusco, que es de lo más prestigiosa, y no tiene presupuesto anual de compras, y si lo tiene es minúsculo. Y entonces yo soy catedrático de Economía en San Marcos, la Decana de América, y tenemos una biblioteca central muy buena, eso sí. Pero claro, somos 1 en 1 millón. La mayor parte de las universidades públicas no tienen nada y de los institutos tecnológicos tampoco. Entonces,
tú tienes las encuestas del Ministerio de Educación en donde el 89.9% de los alumnos de las universidades públicas y de los institutos tecnológicos se quejan de que nunca acceden al libro que le han recomendado. Claro, ¿cómo vas a acceder si cuando tú tienes un manual de economía, los alumnos que tienen que leer ese manual son más de 3.000 y tienes un ejemplar? Entonces no hay manera. Entonces la idea era hablar con las editoriales, con Prentice Hall, con McGraw-Hill, y ya había hablado yo con las editoriales y el acuerdo era, si te compro 100 títulos de cada ejemplar, me das acceso ilimitado al ebook para todos los estudiantes, que incluyen los ejercicios online, incluye muchas cosas. Entonces la idea era, vamos a hacer una biblioteca no solo para investigadores históricos, humanistas, mira que yo soy humanista, mi padre era humanista, pero también soy técnico, soy economista, entonces yo pensaba, libros de contabilidad, libros de informática, que la gente llegue a conocer las cosas y que pueda trabajar con esos softwares, con eso. Eso iba a ser la Biblioteca Nacional Universitaria y Técnica, una herramienta de trabajo para el desarrollo nacional. Lamentablemente no lo consideró oportuno el actual gobierno y eso de verdad que a mí me ha dolido un poquito en mi corazón, porque era un proyecto en el que yo había soltado un montón de ilusión y que hubiera sido muy bonito. Y concluyo diciendo algo muy importante para los bibliotecómanos o bibliotecólogos. Ustedes son los grandes olvidados en el Perú y por eso nos va como nos va. Porque un país que no accede a bases de datos, que no accede a fuentes de información, no se prepara, no va a competir en esta sociedad del conocimiento. Entonces sería muy importante que esa Biblioteca Nacional se ramificara por universidades, institutos, etcétera, colocando gente capaz, bibliotecómanos, bibliotecólogos. Entonces lo bonito es que íbamos a generar empleo en el sector, en lo que se refiere también a la biblioteca. Gonzalo, ahora otro tema que tiene que ver también con la gestión de la actual ministra, Isela Ortiz del Ministerio de Cultura, es lo que ha pasado recién, ¿no? El día de ayer nosotros tomamos conocimiento que el Ministerio de Cultura le había mandado una carta notarial al ex ministro Ciro Alves, diciéndole que prácticamente deje de hablar sobre los casos de corrupción o presunta corrupción en el Ministerio de Cultura porque ellos sienten que se les está difamando. Yo me pregunto, casos como lo que ha pasado con el tema de Richard Swing, que fue un escándalo, eso es uno, ¿no? Y otros casos que pasan en Cusco, casos que nosotros hemos visto a lo largo de estos más de 10 años. El viceministro Villacorda. ¿No? El tema de Dakar con el viceministro Villacorda, que son evidentemente casos de corrupción, pero hay otros casos que se siguen investigando sobre presunta corrupción e irregularidades. Entonces, mandarle una carta a un exministro para intentar, desde mi punto de vista, callarlo, silenciarlo, es grave. Y más con la posición que tiene la actual ministra, que es Isela Ortiz, porque, claro, ella no firma la carta, la firma el secretario general, Mesa. Pero obviamente que tiene, digamos, la luz verde, como decían ahí, ¿no?, para realizar ese tipo de cosas. Eso me preocupa, ¿por qué? Porque creo que estos son indicios de repente de una dictadura, porque empezamos a silenciar a un exministro o pretendemos silenciarlo, es grave. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, la verdad es que no estoy al tanto de la noticia, pero por lo que tú me comentas y demás, yo creo que es un grave error el que cuando viene la gente y te denuncia corrupción, tú digas, no denuncie nada, eso me parece, pero vamos, un grave error. Otra cosa es que haya gente mala que manipule información y te esté mintiendo y no haya tal caso, pero lo mejor es que haya denuncias, porque habiendo denuncias tú vas a poder investigar y verificar si es verdad o no. Pero imagínate si tu actitud es no denuncie usted nada, es súper sospechosa la actitud, porque podrían incluso malas personas llegar a pensar que hay una cierta complicidad de la ministra con todos estos grupos que tienen el interés de que no les levanten sus irregularidades. Lo que sucede... Yo creo que los ministros están para servir a todo el pueblo peruano. Y por lo mismo, si ha pasado algo malo en su gestión o en las anteriores, son los primeros que deben estar interesados. Lo que sucede, Gonzalo, que el exministro Gálvez realmente ha sido un ministro sui generis, porque por primera vez vemos a un exministro. Para contextualizar, la fricción se ha generado porque él hizo 3 entrevistas en los últimos meses, y en esas 3 entrevistas periodísticas mencionó de forma frontal de que vio indicios de corrupción dentro del ministerio y que estaba dispuesto a atacar esa corrupción y a erradicar esos grupos
que están enquistados desde hace muchos años. Entonces, desde que él aseveró eso en la prensa, el ministerio se ha sentido muy aludido y está con estas cartas, ¿no? Eso es lo que ha sucedido. Bueno, más allá, yo creo que lo que es interesante es que yo le hubiera dicho al secretario, si hubiera sido el ministro, me parece lo más oportuno, decirle al secretario, mande una carta diciendo que por favor nos canalice todas sus pruebas, que incluso quiero recibirlo en mi despacho, para que me cuente en detalle lo que él considera que son los corruptos en el ministerio, porque tengo un sincero interés de que no haya corrupción en el ministerio. Y si en último caso, después de quedar con el exministro o recibir sus pruebas, vemos que no es significativo, pues también se justificará ante la opinión pública. Lo que me parece increíble es que tú le digas al hombre, no diga nada, cállese usted, no denuncie. No, si realmente él tiene sospechas fundadas de corrupción, el primer interesado en resolver eso es el ministro o la ministra de turno. Claro, y el ministro lo hace con la intención precisamente de que esto se conozca, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, tantas cosas están pasando en el país y muchas veces un ciudadano común que quiere hacer pública una denuncia no le hacen caso, pero digamos que los exministros o cualquier ciudadano con una llegada al público puede ser una buena vitrina, un buen portavoz para denunciar este tipo de cosas, ¿no? A mí me preocupa la actitud de la ministra Gisela Ortiz en realidad, ¿no? Finalmente, decirles, el ministerio lo que debería es incorporar al Perú a las redes de difusión cultural internacional, tanto de investigación, de publicaciones, etcétera. Deberíamos marketear la cultura peruana y unirnos a esas redes de forma que vendiéramos más música, más libros, vendiéramos más turismo cultural, todo lo que son las ruinas, etcétera, que rentabilizáramos nuestro patrimonio. Entonces, para eso hay que hacer proyectos concretos, hay que intercambiar con el exterior, que saben hacerlo mucho mejor que nosotros, hay que hacer benchmarking, como dicen los gringos, y al final lo que es muy interesante, no perder nunca la ilusión, la esperanza. Yo creo que el Perú es una maravilla de país, y más allá de que llevamos una racha muy mala, todo hay que decirlo, mira qué cantidad de presidentes hemos tenido con problemas y demás, yo le pido a los peruanos de corazón, como hijo de Ciro Alegría, que piensen que el mundo es ancho y ajeno a comparación de nuestro Perú, que es propio y cercano, y que debemos trabajar muy unidos por un Perú mejor. Perfecto, Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, parece que hemos hablado un poco de todo, de lo político, de lo cultural, y nos veremos el próximo viernes y que tengan un buen fin de semana. Gracias. Saludos, hasta luego.